Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este lunes 12 de agosto, lunes de la semana 19 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, lunes, en la primera lectura leemos el libro del profeta Ezequiel, capítulo 1, versículos 2 al 5 y 24 al 28. El día 5 del mes cuarto era el año quinto de la deportación del rey Joaquín. Me fue dirigida la palabra del Señor a mí, Ezequiel, sacerdote, hijo de Busí, en el país de los caldeos a orillas del río Quebar, y fui arrebatado en éxtasis. Vi venir del norte un viento huracanado, una gran nube rodeada de resplandores y relámpagos, y en su centro algo parecido al brillo del ámbar. En medio aparecían 4 seres vivientes que tenían forma humana. Oí el ruido de sus alas cuando se movían. Era como el estruendo de un río caudaloso, como el trueno del Altísimo, como la gritería de una multitud o como el estruendo de un ejército en batalla. Cuando se detenían, plegaban sus alas. Encima de la plataforma había una especie de zafiro en forma de trono, y de esta especie de trono sobresalía una figura que parecía un hombre. Vi luego una luz, como brillo de ámbar, como un fuego que envolvía al hombre desde la cintura para arriba, desde la cintura para abajo. Vi también algo como fuego que difundía su resplandor, parecido al del arco iris que se ve en las nubes cuando llueve. Tal era la apariencia visible de la gloria del Señor. Cuando yo la vi, caí rostro en tierra. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que podemos entender de la visión que nos está comentando Ezequiel? Bueno, entendemos que lo que está viendo, en primer lugar, no es fácil de describir. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad humana no está capacitada para ver las realidades celestiales en este momento. Por eso se debe producir justamente esa transformación de nuestro ser y la transformación y la recreación de todo el mundo. Cuando nosotros hablamos de las leyes naturales en este mundo, sí, son las leyes naturales que existen para este tiempo, para este momento. Esas leyes naturales se van a ver transformadas en la recreación del mundo. Yo, con mi capacidad natural actual, no soy capaz de ver y comprender a Dios. No pudiera tener esa visión. Y aquellos que tienen esa visión de Dios en este mundo, lo tienen en este modo, en una visión mística, en una visión espiritual. Y por eso, al llevar al lenguaje esa visión que se está teniendo, no es para nada sencillo poderla describir. Es exactamente lo mismo que ocurre con Cristo resucitado. Cuando nosotros leemos sobre las apariciones de Jesús después de su resurrección, vamos a ver muchos elementos que no se logran comprender a la luz de la naturaleza actual. ¿Cómo es que se aparece Jesús a los discípulos y no son capaces de reconocerlo? ¿Cómo es que el Señor puede entrar en una habitación que está completamente cerrada? Se están rompiendo las leyes naturales de este mundo en este momento. Y lógicamente el resucitado ya pertenece a la realidad última. Esto es sumamente hermoso y bello cuando nosotros pensamos cuáles serán las capacidades que vamos a tener en la vida eterna.
de qué modo vamos a vivir, de qué modo vamos a existir en la vida eterna. Y esto es algo hermosísimo de imaginarse. Es algo precioso de imaginarse. Te doy un ejemplo, y simplemente un ejemplo. Yo he escuchado muchas veces a las personas que dicen, yo creo que tiene que existir extraterrestres. Muy bien, me parece muy bien que creas en los extraterrestres. ¿Por qué? No, porque ¿por qué va a existir un universo tan grande si no existen otros seres que lo puedan gozar? Que lo puedan gozar en este momento de la historia. Nosotros podremos gozar de toda la extensión del universo cuando el universo sea recreado y nosotros seamos recreados en la resurrección. Y entonces podremos comprender la magnificencia de esa creación que Dios ha hecho y que la ha hecho para entregárnoslas en nuestras manos, sino que nosotros hemos rechazado en gran medida ese deseo de Dios para que gobernáramos la creación, para que podamos transformarla y adecuarla con nuestra creatividad, con nuestro ingenio, con nuestra racionalidad. No se trata de pasarse la vida imaginando cosas que a la finales no voy a lograr definir, porque ni ojo vio, ni oído oyó. Pero sí es importante llenar nuestro corazón del deseo, de la esperanza de esa vida eterna. ¿Cómo comienza contándonos su visión Ezequiel? Nos da el día concreto en que le es dirigida la palabra del Señor, donde fui arrebatado en éxtasis. Es decir, que no estoy en una situación normal. No estoy en una situación normal en la cual todo sucede con normalidad como sucede todos los días. No, eso no es lo que va a ocurrir. Y vi venir del norte un viento huracanado, una gran nube rodeada de resplandores y relámpagos, es decir, esa visión de la divinidad. Pero en medio aparecen 4 seres vivientes que tienen forma humana. Cuando nosotros vemos estos 4 seres vivientes, eso es lo que se va a repetir en el libro del Apocalipsis y que la Iglesia entiende como los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y oí el ruido de sus alas cuando se movían, y era como un estruendo, un río caudaloso. Oí el ruido ¿de qué? De la predicación del Evangelio, la fuerza que tienen los evangelios dando a conocer la verdad altísima al mundo. Y esa multitud que grita además como un estruendo, un ejército en batalla cuando se detenían. Y encima de la plataforma había una especie de zafiro en forma de trono. Entonces se nos está mostrando el trono de la divinidad. ¿Y quién sobresale? Una figura que parecía un hombre. Entonces, en la visión de Ezequiel, ¿en qué consiste? En contemplar aquel que tiene figura de hombre, pero que a la vez está sentado en el trono. ¿Y quién es ese? Nuestro Señor Jesucristo. Un fuego envolvía al hombre desde la cintura para arriba y desde la cintura para abajo. Y un fuego que se expande, que difunde su resplandor, pero que no era un fuego sino como un arco iris. Es decir, que eso es lo que está viendo Ezequiel, está viendo la gracia que brota de ese trono de nuestro Señor, que brota de Él mismo. Y termina diciéndonos, tal era la apariencia visible de la gloria del Señor. ¿Qué estoy viendo entonces? La gloria del Señor, esa que nosotros tenemos que desear y anhelar. ¿Qué quiero yo en la vida? ¿Qué busco? ¿Qué anhelo? Ver a Dios, ver la gloria de Dios, que ese sea el motor siempre en mi corazón. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos 22 al 27. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres.
lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo y le dijeron: ¿acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió: sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: a los extraños. Entonces Jesús le dijo: por lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. La escena que acabamos de leer en el Evangelio es, en primer lugar, el segundo anuncio de la pasión del Señor. Fíjate bien cómo leíamos la semana pasada que en Cesarea de Filipo Jesús le había preguntado a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y después, ¿quién dicen ustedes? Después de la respuesta de Pedro, él les ha dicho: esto no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre que está en el cielo. Yo soy el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pero le prohibió a sus discípulos que dijeran que él era el Mesías. Y se produce entonces el primer anuncio de la pasión del Señor. La primera vez que el Señor les anuncia en qué consiste su mesianismo. No en lo que ellos esperaban, no en lo que el mundo esperaba, sino verdaderamente en qué consiste ese mesianismo. Pero Pedro le ha dicho: no lo quiera Dios, eso no te puede pasar a ti. Ahora el Evangelio nos dice que está con sus discípulos Jesús en Galilea y les vuelve a insistir: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Y al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Les da el segundo anuncio de la pasión. Pero lo extraño es que los discípulos no le preguntan nada. No le preguntan nada, no quieren averiguar más. Simplemente se llenan de tristeza. Claro, hay que tener mucho cuidado con la tristeza, porque la tristeza puede anular lo que necesitamos hacer y lo que debemos hacer. Puede colocarnos en una posición muy lamentable que no nos permite hacer las cosas que debemos hacer. Qué importante era en ese momento que los discípulos le preguntaran a Jesús: bueno, pero explícanos un poco más de qué se trata esto. ¿Qué significa eso de resucitar? Que no lo hemos logrado entender, y vamos a ver cómo delante de la pasión los discípulos efectivamente no logran comprender muchas cosas. Bueno, tuvieron la oportunidad, pero no quieren escuchar al Señor, sino que simplemente se llenan de tristeza. Nosotros tenemos que estar alertas a esa tristeza. Y de ahí viene la segunda parte del Evangelio que hemos leído. ¿Por qué? Porque llegaron a Cafarnaúm y se acercaron a Pedro los recaudadores de impuesto para el templo. Aquí no estamos hablando de los publicanos. Recuerda que Mateo era un publicano, pero los publicanos no eran recaudadores de impuesto para el templo, eran recaudadores de impuestos para Roma, para el Imperio Romano. En cambio, ahora se acercan los recaudadores de impuesto para el templo, es decir, la ofrenda que debían dar, pero que vemos que era un impuesto. Impuesto significa imposición, que no funciona con libertad. Y le preguntan a Pedro: ¿acaso tu maestro no paga el impuesto? Como diciendo que, porque dice que es el Mesías, porque dice que no sé qué. Pedro inmediatamente responde: sí lo paga.
Toma el nombre de Jesús, toma la palabra del Señor para responder, tal vez sin pensarlo mucho porque no quería que lo acusaran a Jesús. Y entonces cuando entra a la casa Pedro, Jesús se le adelanta. ¿Qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes? ¿A los hijos o a los extraños? A los extraños, le dice Pedro. Bueno, entonces por lo tanto los hijos están exentos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Cómo voy a pagar yo impuesto sobre el templo si soy el Hijo de Dios? Pero esto nos lleva a una reflexión todavía mucho más profunda. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que si nosotros hemos recibido la condición de hijos, no pagamos impuestos sobre el templo. Los impuestos gubernamentales, los impuestos civiles, esos lógicamente que tenemos obligación de pagarlos y es la forma como se organiza el Estado, y si el Estado prefiere no cobrar impuestos, bueno, mucho mejor para todos, pero eso es una cuestión civil. Aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando del impuesto al templo. Por tanto, el impuesto hecho para la parte de religión, para la parte de fe. Sería una locura que la iglesia tuviera un impuesto. Ah, tú eres católico, entonces tienes que pagar un impuesto. Fíjate bien en esto, porque cuando tú quieres reconocer verdaderamente a la iglesia de Cristo, este va a ser un elemento importantísimo para reconocerla. No, y que en esta iglesia nos piden que demos el 10% todos los meses y nos preguntan cuánto ganamos y eso no es el Señor, pues. ¿Por qué? Porque yo soy hijo. ¿Qué hacen los hijos? Los hijos no pagan impuesto en la casa. ¿Qué es lo que hacen? Colaboran con la casa. ¿Por qué? Porque es mi casa. No se trata de que el hijo, no tiene absolutamente nada que dar. No, cada uno de nosotros tiene responsabilidad de mantener la vida de la iglesia. Lógico, pero no de una manera impuesta, sino participando como hijos. Esta es mi familia, esta es mi casa, es mi responsabilidad y por eso es que yo actúo y por eso es que colaboro. Los hijos no tienen, por tanto, obligación, están exentos. Pero a pesar de que esto es así, viene todavía algo mucho más profundo, pero para no darles motivo de escándalo. Anda, vas a conseguir una moneda de un modo bastante milagroso y vas a pagar por ti y por mí. ¿Tengo que cumplir una obligación? No tengo que cumplir una obligación. Y esto nos abre a un campo precioso, porque muchas veces en la vida no se trata de hacer las cosas porque tengo obligación. Ay, pero ¿y estoy obligado o no estoy obligado? No estoy obligado. Jesús no está obligado a pagar el impuesto del templo y sin embargo lo paga. ¿Por qué? Porque ve mucho más beneficioso que no se escandalicen esos hombres con el que Él no pague el bien que produce, pagando. Muchas veces en nuestra vida nos vamos a topar en situaciones donde tenemos que decidir de la misma manera. ¿Es justo que yo haga esto? No, posiblemente no. ¿Pero lo puedo hacer? Sí. ¿Y va a generar un bien o va a evitar un mal? Sí. Bueno, entonces lo hago. Lo hago sin ningún problema. Muchas veces me podré abstener de acciones. Oye, ¿es malo tomarse una cerveza? No, tomarse una cerveza no es un pecado. No es un pecado. Sin embargo, yo ando por la vida tomando la cerveza en público. No. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se escandalizarían. Mira, el cura está tomando una cerveza. Bueno, ¿y qué tiene de malo? Ah, es que es malo. Entonces, para evitar ese escándalo, no, si me quiero tomar una cerveza, me la tomaré en privado y no en público.
¿Y por qué no puedo vivir con libertad? Porque busco el bien de los demás. No busco la falsedad, no busco el engaño, busco el bien de los demás. Como esto podemos poner muchísimos ejemplos de tantas veces en que efectivamente nos tenemos que reprimir en tantas acciones que no se trata que sean pecado, pero que tienen como vista el bien del alma de los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban la bendición de Dios Todopoderoso en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.